fundamentos, o sea, nuestras representaciones de significado sobre las cuales organizamos nuestra expresión intencional es una cosa. Las configuraciones subjetivas complejas que se organizan en el proceso de esa expresión intencional son otra cosa, están profundamente interrelacionadas, pero una no se expresa en la otra. O sea, si yo les preguntara a la mayoría de ustedes si quieren a su madre o qué papel ha tenido su madre en la vida de ustedes, todas las respuestas serían positivas. Mi madre excelente, mi madre sacrificada, mi madre es una persona solidaria, en fin. Sin embargo, si yo les dijera a cada uno de ustedes, háblenme un poco de la familia, la forma en que la madre iba a aparecer en la expresión de ustedes iba a ser diferente. ¿Qué tipos de experiencias vividas se asocian a la madre? ¿Cómo se coloca la madre en relación a los relatos familiares, a otras figuras de la familia? Y es precisamente esta expresión compleja del ser humano que no está asentada solamente en el significado, sino en cómo los significados toman fuerza en un cuerpo vivo que significa sin estar significado en las palabras. Ese es el punto de los sentidos subjetivos. Ese es el lugar en que entra una reflexión diferente de la construcción del saber en psicología, lugar que la gran escritora Virginia Woolf nos expresó fabulosamente en sus reflexiones sobre la literatura, ¿verdad? O sea, la mágica de la literatura no está en las palabras empleadas, está en los significados que la multiplicidad de esas palabras integran sin que ninguna palabra puede expresar ese significado. Eso es de un peso, eso realmente tiene más peso que muchos de los pensamientos que han tenido la mayoría de los psicólogos que han hecho nuestra historia. Entonces, en este punto, yo veía que la experiencia que vivimos no es una experiencia acumulada. El padre que tenemos cada uno de nosotros y que actúa en nuestro mundo actual es un padre que se configuró subjetivamente. Es un padre que no es el resultado ni de la intención que nuestro padre tuvo para darnos posiblemente lo mejor, ni de la forma en que nuestro padre se relacionó con nosotros. Es un padre que se configuró en un conjunto de desdoblamientos de emociones colaterales que aparecieron en el impacto no intencional que la figura de nuestros padres tuvieron en producciones de sentido que escapaban a la representación de cualquiera que la estuviera observando. Nunca las relaciones humanas son direccionales. O sea, precisamente el gran drama de los seres humanos es que la intención que usted tiene cuando se relaciona conmigo encuentra un sentido subjetivo en mí que responde a una configuración que tiene poco que ver con su expresión explícita hacia mí. Por eso la forma en que un niño siente a su padre no está en el afecto auténtico que el padre le da, está en las posibilidades que él tiene de sentir ese afecto auténtico. Y cuando un niño tiene una relación de rivalidad y celo con su hermano y siente que el padre aprecia más al hermano que a él, como una producción de su propio celo por el hermano, el afecto que el padre le da, él puede sentirlo como lástima y no como afecto. Y eso evidentemente es un elemento de distorsión de la configuración subjetiva de ese proceso. A partir de aquí, yo defendí mucho en un momento en que iba subiendo la loma cuando todo el mundo la venía bajando, porque eran los principios de los años finales, discúlpenme, de los años 90, defendía mucho la categoría de sujeto. Para mí el sujeto no es la persona, ¿verdad? Porque la persona está en un sistema simbólico masificador, que es el orden de lo social, un sistema que evidentemente nos trata siempre de envolver en sus producciones dominantes. Y un sistema que ha llegado a un nivel de purificación tal donde ya no es posible pensar en una represión en el sentido que Freud lo veía, porque lo que es posible pensar, y en eso los construccionistas tienen razón, es que nos están creando una artificialidad en nuestras cabezas que pensamos que es nuestra, y resulta que estamos respondiendo al carro 0 kilómetros, a la imagen bonitilla de la modelo de televisión, a la ropa último modelo, y nos dispersamos en una práctica de consumo donde perdemos lo más importante que tenemos, la capacidad de generar alternativas en frente a los otros. Eso es lo que nos permite ser viejos y no sentirnos viejos, ¿verdad? Quizás ser feo y no sentir la feura. Eso es lo que nos permite viajar en un mundo de producción que nos permite seguir creando alternativas en nuestro camino. Y evidentemente cuando el construccionismo mata al sujeto, y esto viene en la historia del pensamiento postestructuralista francés,
inclusive no en el último Vygotsky, disculpe, en el último Foucault, ¿verdad? Foucault en Historia de la Sexualidad comienza a retomar la subjetivación, aunque no entra en la subjetividad, y comienza a retomar las prácticas del sujeto, los instrumentos, no me acuerdo del término puntual que usa. Sin embargo, el sujeto estaba totalmente descaracterizado durante más de una década, porque primero lo mató el estructuralismo francés. El sujeto era un sujeto totalmente sujetado en la estructura. Eso se observa en la obra lacaniana. Y segundo, lo mata el postestructuralismo, porque rompiendo y superando la idea de estructura del estructuralismo, el postestructuralismo lo que no supera es la idea de una persona que está totalmente producido por las prácticas discursivas contextuales de sus contextos, ¿verdad? Por eso ustedes ven que Gergen dice que el pensamiento es una ilusión. Usted cree que piensa, pero usted está reciclando un discurso hegemónico que se configura en el espacio desde el cual usted está viviendo una práctica discursiva. Yo creo que esto es fantástico, fíjense, no lo estoy minimizando. Yo creo que el postestructuralismo trajo una dimensión que la psicología había obviado, y es que nosotros estamos implicados en discursos no como sistemas de palabras, en discursos como prácticas simbólicas que sin percibirlo nos constituyen. Y esto lo había dicho Moscovici cuando dijo: las representaciones sociales existen allá donde Freud definió el inconsciente. O sea, para Moscovici, sobre todo para Jodelet, las representaciones sociales no son conscientes, son momentos simbólicos que compartimos en una práctica, en una representación ingenua que tenemos en nuestra conciencia. Por eso digo que es uno de los conceptos más banalizados de la psicología, porque se pretende estudiar con encuestas directas de preguntas que después pasan por un procesamiento inductivo. Eso es el asesinato de Moscovici. Llámenle de otra cosa, de otra manera. No le llamen a eso representación social. Claro, eso Moscovici en parte es responsable por las líneas que alimentó dentro de la familia de la representación. Entonces, en este contexto, yo parto a definir la subjetividad humana no por un contenido específico que sea del individuo en contraposición a lo social, sino que paso a definir ontológicamente la subjetividad por un tipo cualitativo de procesos que se dan en las prácticas humanas, sociales e individuales. Y por eso es que en mis trabajos hablo de subjetividad social y de subjetividad individual, donde una se configura en la otra, donde un sujeto es parte de la configuración subjetiva de un espacio social y donde la subjetividad social existe en cada uno de nosotros, solo que a través de configuraciones subjetivas diferentes. O sea, nunca hay un mimetismo, porque estamos hablando de producciones simbólico-emocionales, no de otro tipo de producciones. Aquí, en este momento de mi trabajo, donde además me comienzo a adentrar en la psicología social, inclusive el libro mío está publicado en Argentina y en Brasil, es Lo social en la psicología y la psicología social, la emergencia del sujeto, es precisamente donde yo traigo toda esta visión de cómo la subjetividad es una dimensión fundamental de lo social y cómo no podemos explicar la emocionalidad de los fenómenos sociales apenas por los conceptos de representación social o de práctica discursiva. Y eso se ve en la dificultad que los autores tienen de estas dos líneas, los propios autores de las representaciones. Por ejemplo, Moscovici, uno de los problemas mayores que ha tenido es poder explicar la emocionalidad en el sistema de la representación. Y los autores construccionistas explican la emocionalidad como un epifenómeno. Por ejemplo, Gergen, cuando dice que nadie sentía estrés antes que la palabra estrés apareciera, es muy simpático, pero está siendo profundamente banal. Claro que la palabra estrés institucionalizó el estrés. Y hoy todo el mundo puede venir con un certificado al trabajo y decir: no, estoy de descanso porque tengo estrés. En mi época de joven, quien hiciera eso le daban un palo en la cabeza y le decían que era un descarado y un fingidor. Entonces, claro, que evidentemente que hay un tipo de emocionalidad producida que se genera por la institucionalización de un rótulo. Pero la emoción del estrés como una emoción vivida en el mundo relacional o social que impacta los sistemas biosomáticos, eso es desde que el hombre es hombre, desde que el hombre comenzó a separarse de la rutina
de la actividad para satisfacer necesidades biológicas y entró en espacios sociales valorativos, el hombre produce emociones que no tienen nada que ver con las demandas que tiene del entorno en que vive. Y esas emociones tienen una expresión, evidentemente, a nivel somático. Sin embargo, esos son configuraciones subjetivas, esos no son apenas procesos simbólicos aislados. Entonces, como yo les decía con Skinner, cuando Gergen dice, hay dos máximas del construccionismo social que a mí me provocan malestar. Cuando Gergen dice, usted no piensa, usted es un momento situado en una práctica discursiva, a mí me gustaría preguntarle, ¿y usted piensa? No, y entonces, ¿qué cosa es el construccionismo social si no una obra, si no es una producción de inteligibilidad que no se explica por nada de lo que le rodea? Y el segundo momento es cuando Harlene Anderson nos dice que una familia, y aquí está el extremismo de lo simbólico, que una familia es un conjunto de conversaciones contextualizadas. Nuevamente, esa será la familia de Harlene Anderson. Mi familia es un sistema de fantasmas, de lo dicho y lo no dicho, de emocionalidades que no siempre circularon en los diálogos. Esa es la mía. Yo teorizo desde mi lugar en una historia. Y no por esto quiero menos a mi familia, yo adoro a mi familia. Pero bueno, son familias diferentes. O sea, esas conversaciones contextualizadas, ¿dónde está la emocionalidad profunda que se genera en los complejos patrones de historia de una familia? ¿Dónde queda eso? Que creo que es uno de los grandes méritos del psicoanálisis, es haber situado esa emocionalidad compleja en patrones de relación, sobre todo el psicoanálisis kleiniano, post-kleiniano, sobre todo Winnicott, que me gusta mucho, en el plano de la emergencia de procesos irracionales que se configuran en un momento del desarrollo humano. Entonces, llegado a este punto de pensar las configuraciones subjetivas, la movilidad de los sentidos, como la configuración no es algo inherente a la vida intrapsíquica, o sea, la configuración subjetiva de mi padre existe en toda mi expresión libre como persona, pero toma una forma particular en cada momento de mi acción y de mis relaciones. Y en esa forma particular no es la configuración definiendo la acción, es la configuración facilitando la emergencia de sentidos que están asociados con ella en el curso de la acción. O sea, el concepto de configuración nos trae dos importantes elementos heurísticos. No puede ser leído a priori porque no existe a priori. O sea, la configuración tenemos que interpretarla y construirla en el curso del proceso en que se da la acción humana contextualizada. Y segundo, el concepto de configuración nos permite acompañar de forma permanente cómo la subjetividad social y la subjetividad individual se integran en momentos particulares, tanto del sujeto como del espacio social de práctica donde él está implicado. Entonces, uno de mis últimos artículos es la representación social como configuración subjetiva, ¿verdad? Porque incluso esto lo reconoce la propia Denise, el propio Moscovici, quien trae el tema de la subjetividad, la teoría de las representaciones, fui yo que tuve un diálogo grande con estos autores. No es ningún tipo de autosuficiencia, es que fue así, está testimoniado por las citaciones de ellos, no por las mías. Y nosotros los latinos tenemos costumbre de callarnos. Es así, esa es parte de la historia. Yo lo que siempre he sido subversivo y productor de mi propio pensamiento, hasta hoy. Y no subvierto mi propia concepción, porque si la generé hoy, no la puedo subvertir, pero quien me lea hoy verá las diferencias con hace 10 años. Entonces, eso es la teoría y ese es el producto. Llegado a este punto, no le quiero hablar ni de lo epistemológico ni de lo metodológico, les quiero hablar de la intervención social. Este ha sido un concepto polémico, aunque mantenido, y creo que no tenemos otro para designar, por ejemplo, los estudios que Omar y su equipo aquí han diseñado. Sin embargo, el concepto de intervención ha sido polémico en los últimos 15 años, precisamente por el hecho de que la intervención se asentó en una relación de externalidad del investigador centrado en un saber y las instancias sociales donde esas prácticas venían a ejercer una transformación como instancias exteriores a ellas. Y es la idea de que el saber de la intervención iba a ser el responsable por los cambios. Y esto generó un modelo colonialista, porque entonces en muchos procesos interventivos el investigador quería adaptar el proceso social que enfrentaba a su representación de cómo debía ser. Yo creo que en las ontologías que coexisten en la psicología hoy, construccionismo social, constructivismo crítico y dialéctico post-piagetiano,
y teorías de la subjetividad, sean psicoanalistas o histórico-culturales, hay dos puntos importantísimos de convergencia para pensar las prácticas de la psicología. Primero, ninguna práctica es directiva. Segundo, ningún efecto de una práctica es el resultado del saber. El saber es un elemento que nos ayuda en el modelado de las alternativas, en los recursos y en los caminos de la práctica. Pero la emergencia del otro a nivel social o individual como sujeto es una producción del otro. Y por eso un hombre que no está en ninguno de estos tres paradigmas y que es simultáneamente un gran escritor y un gran psicoanalista, Irving Yalom, dice: realmente el psicoanalista nunca puede explicar por qué se transformó su sujeto. Esta fue una idea moderna que fue muy fuerte, que era pensar que podíamos dirigir y explicar el cambio del otro. Sin embargo, el cambio del otro se da por la producción de nuevas alternativas, no por llegar a un punto negro de donde sale la determinación del trastorno. Esa es una idea determinista moderna, hoy altamente cuestionada en cualquier ciencia, no solo en la psicología, ¿verdad? O sea, el efecto mariposa de la teoría de la complejidad. A nadie se le puede ocurrir que el batido de unas mariposas en Hawái sea la causa de un tifón en América. Claro que no es el batido de la mariposa. El problema es que ahí se inicia un proceso que yo le llamo configuracional, que va ganando vida y alimentándose de muchos otros efectos diferenciados que, como postula la teoría de la complejidad, nunca el resultado final de un evento es la expresión de sus condiciones iniciales. Todo el determinismo psicológico pretendió explicar el fenómeno complejo hoy por las condiciones iniciales. Esto se rompe efectivamente en la época llamada posmoderna, ¿verdad? Y yo siempre tengo mi preocupación en esta división un poco posmoderna y moderna, porque la modernidad es sumamente heterogénea. Y muchas de las construcciones modernas ya existían en el periodo moderno, como yo les decía, Moscovici, Vygotsky, Kurt Lewin, que no me he podido referir a él. Ahora, cuando hablamos de intervención psicosocial o cuando hablamos de intervención social, yo creo que nosotros tenemos un conjunto muy diverso de escenarios. Evidentemente que cuando nosotros estamos haciendo psicoterapia, estamos a un nivel de intervención social, porque no podemos hacer psicoterapia sin un impacto en la familia, sin un desdoblamiento en el sujeto. Eso se da. Este sujeto, al cambiar, muda con su pareja, cambia en el espacio laboral. O sea, nosotros somos como átomos vivos, que nuestros movimientos siempre cambian los sistemas. Inclusive yo tengo dos ejemplos que le comentaba a Omar. Los que aquí han visto al Barcelona pueden tener la seguridad que ustedes lo han visto. El Barcelona es una subjetividad social, es un grupo configurado. Sin embargo, cuando falta Messi, se acabó el Barcelona, ¿verdad? Venezuela es una cosa con Chávez, es otra posterior a Chávez, ¿verdad? Y así, o sea, el hombre también marca cualitativamente los espacios. ¿Qué quiero decir con esto? Que los conceptos de intervención no pueden prescindir del trabajo complejo y de los desdoblamientos con lo que las metodologías cualitativas han llamado de figuras clave, sea a nivel institucional, a nivel comunitario, en cualquier nivel de la intervención. Y pienso, a diferencia, aunque yo valoro este posicionamiento del construccionismo social, tanto en relación a las intervenciones como en relación a la psicoterapia. Los autores construccionistas posteriores a Billig, Michael Billig, que fue un autor de la representación social, pero que hizo uno de los trabajos construccionistas fundantes más interesantes, inconscientemente cuando estudió la representación de la familia real inglesa en los campesinos escoceses. Michael Billig, que tiene un libro muy bueno sobre esto y que fue fundador de la conversación como herramienta fundamental de la investigación, en lo que comenzó a ser la sustitución de una epistemología de la respuesta por una epistemología de la construcción. Michael Billig llegaba al lugar, provocaba a la familia campesina que estaba estudiando y después él se retiraba y el diálogo familiar tomaba una forma dentro de la cual él iba interpretando y construyendo el problema que se había propuesto. De aquí el construccionismo generó una práctica que yo epistemológicamente claro que la comparto,
Sin embargo, lo que no comparto es el lugar de no saber del interventor o del investigador. Yo creo que nuestro saber no tiene como objeto imponer una representación de cambio. Tiene como objeto fraguar las hipótesis que en el curso de la investigación le dan vida al tejido dialógico que se tiene que constituir para que ocurra un cambio. O sea, los cambios no se dan por informaciones, los cambios se dan por la producción de nuevos tejidos sociales y la emergencia de nuevos sujetos. Sin embargo, esta producción de nuevos tejidos sociales y de nuevos sujetos sociales individuales no es un acto direccionado, es la expresión de una comunicación donde el profesional tiene que provocar, tiene que facilitar momentos de encuentro, tiene que acompañar desencuentros para que no quiebre el espacio dinámico que está modelando. Es una tarea tremendamente fuerte. Sin embargo, un profesional no puede hacer eso si no tiene un sistema de conceptos que le impliquen inteligibilidad sobre el proceso que está ocurriendo. Y cuando digo inteligibilidad, no es que agote la expresión de ese proceso, es que abre un canal posible de significación y alternativa en el curso de ese proceso. Entonces, por esto, esta orientación de la psicología me han pasado 5 minutos de lo que pensaba, pero empecé tarde. Los cubanos nos gusta hablar mucho, ustedes lo saben por Fidel, la expresión máxima es de hablar mucho por los cubanos. Ya estoy terminando. Entonces, en este proceso, nosotros evidentemente tenemos que desinstitucionalizar y descongelar la forma en que la idea de proyecto de intervención ha tomado a la luz de la comercialización del trabajo social. O sea, usted le vende un proyecto a alguien que se lo financia y entonces usted termina esclavizado del financiamiento. Entonces nosotros tenemos que tener el juego de cintura para saber cómo dejar en las entrelíneas nuestros recursos reales para hacer ese proceso. Yo creo que todo proceso de intervención, y veo la intervención, como les dije, en todos los niveles de la vida social, es un encuentro que va formando una malla dialógica, interactiva, extraordinariamente compleja. Y donde el investigador no puede tener la impaciencia que nos caracteriza la prepotencia de las teorías obsoletas, de creer que los cambios que se van a efectuar están por los conceptos que nosotros estamos manejando para acompañar esa realidad. La realidad siempre está más allá de nuestro saber. Y eso se hace muy patente en las prácticas de intervención. Muy patente. Yo recuerdo que el propio Shalom, que además como es escritor tiene tantos libros agradables, dice que un paciente de él, hubo una sesión muy buena en que el paciente tuvo un cambio tremendo. Y él, muy impresionado por eso, le pidió al paciente que escribiera a qué le atribuía el cambio en esa sesión. Y él como terapeuta dio una explicación del cambio. Cuando el paciente trajo a lo que se había debido el cambio, él ni siquiera había percibido eso en el espacio terapéutico. O sea, no tenemos que romper con el antropointelectualismo central que a veces los profesionales tenemos. Y nosotros somos provocadores de los procesos donde la emergencia del cambio ocurre. Y somos especialistas en acompañar procesos que puedan dificultar la emergencia de ese cambio.